vamos a hablar de las manifestaciones de Yog-Sothoth. Los personajes de Sir Danich están tocados por este dios exterior y por tanto sus capacidades especiales estarán relacionadas con aquellas características que definen a Yog-Sothoth. Es por ello que estas capacidades especiales estarán englobadas en uno de estos 5 temas: con el tiempo, con la percepción, con moldear la realidad, moldear la mente o caminar entre planos. Unos ejemplos sencillos para cada una. Relacionados con el tiempo, el PJ tendría la habilidad de influir en o recibir información sobre su propia línea temporal o la de otros. Por ejemplo, Aaron es capaz de percibir el pasado de otras personas. Mientras habla con un guardia, le toca distraídamente el hombro y así es capaz de leer el trayecto que acaba de hacer por el interior de las instalaciones, descubriendo dónde se han encerrado sus compañeros y el camino que hay que recorrer para llegar a ellos. En cuanto a la percepción, el PJ podría tener la habilidad de encontrar o descubrir la localización de un objeto del que solo tenga noticias o detectar la presencia de objetos o personas en las cercanías, fuera de su línea de visión. Por ejemplo, Caroline es capaz de orientarse en un entorno desconocido. Imaginemos que su grupo han accedido a la zona restringida del puerto donde se encuentran los almacenes de tránsito internacional. Necesitan llegar al hangar de materias peligrosas. Caroline se concentra y siente que se trata del tercer edificio hacia su izquierda. En cuanto a moldear la realidad, el personaje puede tener la habilidad de moldear su propia esencia material o la esencia material de otras personas u objetos. Esto le permite, por ejemplo, interactuar con mecanismos y estropearlos. O incluso podría manipular las ondas de energía. Las energías, al fin y al cabo, también son materia, así que podría manipular la electricidad, los fotones, generar sonido, cambiar la composición del aire. Un ejemplo, Edward es capaz de proyectar tentáculos desde sus antebrazos. Acaba de ser arrojado por una cornisa y le espera una caída de varios segundos hasta el suelo. Su única posibilidad de salvarse va a ser lanzar sus tentáculos para agarrarse a algún saliente de la fachada. Cuando hablamos de moldear la mente, estamos hablando de que los personajes van a tener la habilidad de leer la mente de otra persona o incluso de escribir en ella, proyectar sensaciones o inculcar recuerdos falsos en la mente de esas personas. Un ejemplo, Georgina está interrogando a un líder enemigo con el objeto de que les revele dónde está la caja fuerte oculta de su despacho. Decide ir recorriendo el perímetro de las paredes lentamente, a la vez que, gracias a su manifestación, lee las sensaciones del hombre. Cuando llega a un lugar y percibe que su enemigo se pone nervioso, Georgina tendrá su respuesta. El último tema es caminar entre planos. El personaje va a ser capaz de cambiar de plano él mismo o hacer que otras personas o objetos cambien de plano. En todos los casos es importante destacar que las manifestaciones siempre funcionan bien sobre el propio personaje, bien sobre su entorno, otras personas o objetos. Nunca va a ocurrir que un mismo personaje con una sola manifestación sea capaz de influir sobre sí mismo a la vez que sobre su entorno. Si puedes cambiar de plano tú mismo, puedes ir tú, pero no puedes llevarte a nadie. Si puedes hacer que otras personas cambien de plano, puedes mandarlas allí, pero no puedes ir tú con ellos. Mecánicamente, lo que el personaje pueda lograr a través del uso de sus manifestaciones se determina en función de la magnitud con la que es capaz de convocarlas. De partida, un personaje que tenga una manifestación de Yog-Sothoth va a tener dos factores, el humano y el primigenio. Un PJ recién creado normalmente tendrá un factor humano de 3 dados y un factor primigenio de 5 dados. A la hora de convocar una manifestación, debe lanzar esa cantidad de dados, sumar los éxitos y esa será la magnitud a la que se da la manifestación. Dos cosas importantes. ¿Cuál es la diferencia entre la magnitud humana y la magnitud primigenia? La magnitud humana o el factor humano es el nivel o la potencia a la que durante los meses o años que has convivido con tu manifestación has ido aprendiendo y eres capaz de controlarla. El riesgo es menor, pero la potencia es menor. Si llegas a una situación en la que esa potencia consideras que no va a ser suficiente, puedes simplemente dejarte llevar por la esencia de Yog-Sothoth que hay dentro de ti y que pase lo que tenga que pasar. En ese caso lanzarás 5 dados. Ahora bien, el coste será mayor a la vez que será más probable que la manifestación ocurra a una potencia superior. ¿Cómo podemos saber cuántos éxitos necesita un personaje para lograr lo que se propone a través de su manifestación? Es decir, a qué magnitud se va a dar su manifestación o necesita que se dé su manifestación. Las manifestaciones se basan en 5 criterios, como se puede ver en la tabla de la ficha. Distancia y visibilidad, predisposición del objetivo, tamaño o número de objetivos, tiempo y duración. La distancia y visibilidad siempre nos dice si la manifestación tiene un objetivo que no es el propio marcado, entonces ese objetivo estará a una distancia concreta, será visible o no será visible. En función de esa distancia,
el factor de distancia-visibilidad requerirá una cierta magnitud. Si nuestro objetivo está a 8 metros, nos valdrá con una magnitud 2. Si está a 60 metros, es más de 50 menos de 100, necesitaremos una magnitud 4. En cuanto a predisposición del objetivo, lo que nos importa es saber cuál es la situación inicial de esa víctima o de esa persona con la que estamos interactuando. Si queremos, por ejemplo, convencerle para que confíe en nosotros, será mucho más fácil convencer a alguien que es neutral o incluso amigable que convencer a alguien que nos ve como un enemigo. Esos cambios de muescas que veis en la tabla se refieren a una escala de 5 diferentes estados que puede tener un PNJ con respecto a un PJ. El tamaño del número de objetivos, lógicamente, nos dice a cuántas personas queremos influir o sobre qué queremos influir. No es lo mismo hacer cambiar de plano un teléfono móvil que un caballo que una furgoneta. El tiempo nos habla de las manifestaciones que tienen que ver con leer o influir en el pasado o en el futuro. ¿Cuánto tiempo en el pasado o cuánto tiempo en el futuro vamos a poder ir? Y la duración simplemente nos indica durante cuánto tiempo va a estar dándose el efecto. Si vamos a mandar a alguien a otra dimensión, por ejemplo, debemos lanzarle durante un latido, durante 20 segundos, durante 2 minutos, durante una hora. Las magnitudes hay que entender que funcionan como círculos concéntricos. Si, por ejemplo, tú quieres mandar a los 3 guardias de seguridad a otro plano durante 2 minutos, por el tamaño del número de objetivos necesitarás magnitud 2, pero por la duración necesitarás 3, hasta 2 minutos. Eso significa que necesitarás la magnitud a nivel 3. Aunque como veis la tabla tiene 5 factores, es raro que una manifestación requiera más de 3, con lo cual la decisión de qué magnitud vas a necesitar para hacer lo que quieras es bastante sencilla y bastante rápida. Y finalmente, ¿cuál es el coste de utilizar estas manifestaciones? Lógicamente, como decíamos, al dejarte llevar o al dejar pasar la esencia de Yog-Sothoth a través de ti, estás aceptando tu parte divina, tu parte primigenia y te estás dejando llevar, estás acercándote a ese umbral donde te espera Yog-Sothoth. Si estás utilizando tu manifestación con el factor humano, pase lo que pase, vas a dar lo que se llama un paso hacia el umbral, marcarás una casilla. Si estás utilizando tu manifestación con el factor primigenio, entonces tacharás tantas casillas como éxitos has conseguido en tu tirada. Cuando alcances 8 casillas, llegarás al primer hito. En ese momento, la esencia de Yog-Sothoth ya empieza a corromperte físicamente y tendrás una deformidad física menor, algo que todavía será fácil de ocultar del público en general. Quizá las venas de tus brazos se han vuelto negras o quizá tienes marcas en el cuello. Siempre puedes llevar una bufanda o un pañuelo. Seguirás añadiendo pasos y cuando marques otros 8 llegarás al segundo hito. En este caso, esa deformidad física ya es evidente y te va a crear un problema para continuar viviendo en sociedad con normalidad. Quizá vas a estar obligado a llevar una máscara todo el tiempo, por ejemplo. Obviamente, en el manual completo se definen mecanismos para borrar algunos de los pasos que das y, por tanto, retrasar este destino inevitable de hacerte uno con Yog-Sothoth. Y estos son los mecanismos básicos de Sir Danich. Obviamente hay algunos detalles más, algunas excepciones que vienen explicadas en el manual completo. Esperamos que este vídeo os haya resultado interesante y os invitamos a ver el siguiente, en el que empezaremos a explicar cómo gestionar el combate y el daño.